de la UDELAR. Muy bien. La doctora Verónica Tercieff es oncóloga egresada de la UDELAR y es especialista en mastología de la Universidad de Montevideo. Trabaja en el Instituto de Radiología y Lucha contra el Cáncer del Hospital Pereira Rosell y desde hace 17 años en el CASMU. Se dedica a tratar justamente pacientes con cáncer de mama y cáncer ginecológico. Forma parte de la unidad de ginecología oncológica y del comité de mama del CASMU. Así que le damos la bienvenida a la doctora Verónica Tercieff. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver si puedo compartir, a ver si me sale. Vamos acá. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. La idea con esta charla es un poco, cáncer ginecológico es un tema enorme en sí mismo. Vamos a hacer un pantallazo global de las cosas más importantes que a mí me parecen desde mi punto de vista de oncología, y lo que sea que interese, que se quiera profundizar, todo lo que se quiera profundizar se puede hacer en otra instancia porque da para muchísimo. Yo sé que en el público, sé que hay gente que está de los dos lados del mostrador, hay pacientes, hay gente del equipo de salud, es decir, que el interés me parece que va por varios lados. O sea que lo que sea que interese se puede seguir ampliando en una próxima instancia. Quedo a las órdenes. Gracias. Y un segundito que me voy a... Quiero irme para abajo. Hay un montón de desafíos. La gente que está involucrada en el tratamiento y la gente que está haciendo un tratamiento por este tipo de enfermedad, sabe muy bien que el diagnóstico de cáncer es un desafío importantísimo por un montón de aspectos. El cáncer ginecológico presenta un montón de desafíos en otros varios aspectos. Primero, el diagnóstico de cáncer en sí, que ya es una cosa súper complicada, no lo voy a explicar, todos lo sabemos por acá. Pero la afectación de la esfera genital agrega desafíos también, en el sentido que está... Hay ruido ahí. En el sentido que está afectando algo que es vital, algo que es básico en la mujer. La mujer no es solamente la esfera genital, pero toda la esfera genital es parte muy importante de la propia identidad de la mujer. Es decir, que el diagnóstico de un cáncer ginecológico va a presentar un montón de desafíos ya desde el inicio. A eso se agrega que en nuestro medio, por lo menos, el control ginecológico regular no es una práctica universal. Está extendida en algunos medios, pero no en todos. Hay mucho miedo y tabú, hay mucha consulta tardía, y eso complica bastante lo que es el manejo y el acceso y el diagnóstico temprano. Uno piensa que conocer el propio cuerpo, conocer la enfermedad y conocer más o menos cómo se maneja puede ayudar a disipar miedos a nivel que uno puede tener y miedos en los demás, y eso puede tener un impacto beneficioso. Por lo tal, este tipo de instancias y todo lo que es divulgación y todo lo que es compartir, a mí me parece súper importante. Hay otro montón de desafíos. Por lo pronto, dentro de lo que vamos a ver que es una gran bolsa de tumores ginecológicos, de cáncer ginecológico, algunos tumores, por ejemplo, se podrían prevenir claramente, otros no. Algunos tumores dan síntomas muy precoces por los cuales nosotros podríamos actuar, otros no. Hay una proporción importante de cáncer ginecológico que por estas cuestiones se diagnostica en estadio avanzado, y el tratamiento en esas cuestiones, en esas circunstancias, se hace mucho más complejo. Los tratamientos pueden implicar efectos adversos importantes, sobre todo en los casos avanzados cuando se juntan comorbilidades. Entonces, en realidad, para el paciente ya hay un montón de desafíos importantes, pero para el equipo también. Hay que mantener una perspectiva multidimensional. Acá en este auditorio hay compañeros que trabajan del equipo de salud. Es muy importante mantener la perspectiva. Hay una persona, hay una mujer, hay un ser humano que tiene una enfermedad, y no una enfermedad con una persona atrás, que es muy difícil. A veces se pierde, sobre todo en oncología, que vive de porcentajes, curvas sobre vida. Y después hay que actuar coordinadamente, y eso, nuestro medio puede ser un desafío muy importante. Entonces lo que vamos a hacer, una vez que ya sabemos todos los desafíos que presenta, vamos a ver un poco el cáncer ginecológico. Cuando uno habla de cáncer ginecológico, se va a referir al cáncer de la esfera genital, excluyendo la mama, que de última en la mujer es también parte de toda la esfera genital, pero no, la mama va a quedar afuera. Entonces lo que vamos a tener son tumores originados en el aparato reproductor femenino, que consta obviamente de todo lo que ya conocemos, vulva, vagina, y el útero, que a los efectos de el tratamiento del cáncer va a estar dividido en cáncer de cérvix, de cuello uterino, y cáncer de cuerpo uterino, o sea, todo el resto del útero que no es cérvix,
a su vez dividido en endometrio, el recubrimiento interno del útero, y miometrio, la parte muscular. Es decir, que vamos, vulva, vagina, cuello uterino, cuerpo uterino, endometrio fundamentalmente, trompa y ovarios. Claramente hay tumores que son mucho menos frecuentes, vulva, vagina, miometrio, muy poco frecuente, trompa uterina, mientras que hay otros tumores que son más frecuentes, que son, y en este orden, en nuestro medio, el cuello uterino, el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio, es decir, el cáncer del cuerpo uterino, pero del recubrimiento endometrial. Hay también algunos tipos histológicos que son más frecuentes, entonces lo vamos a ver muy por arriba, pero dentro de la misma topografía, y si bien es todo el aparato genital y tiene todo el origen embriológico, es el mismo, el origen es muy diferente, los tipos histológicos no tienen nada que ver. Fíjense, por ejemplo, acá en cáncer de cuello, donde la inmensa mayoría son carcinomas epidermoides, carcinomas camosos, es el tipo de cáncer más frecuente, mientras que en el ovario son adenocarcinomas, y fíjense que en el cervix minoría, acá no. Acá la mayoría son adenocarcinomas de subtipos súper diferentes entre sí. Después lo vamos a ver un poquito más, pero no tienen nada que ver. O sea, misma topografía, estamos a pocos centímetros del lugar anatómico y es completamente diferente. Entonces, uno ya va viendo que cuando dice cáncer de, incluso cáncer de cuello uterino, cáncer ginecológico, está incluyendo una enorme variedad de enfermedades que no tienen nada que ver y cuyo tratamiento puede ser muy diferente. Y por eso ustedes van a ver cada vez que se topan con un oncólogo médico, y yo voy a hablar de mi punto de vista, uno está insistiendo siempre en tener una biopsia. Y es porque en realidad, en otra época uno podía ver una tomografía y decir, hay una masa de cuello uterino, y bueno, y se va a tratar. Pero hoy, y en la medida en que se desarrollan más tratamientos, uno necesita saber qué tipo histológico es. Y va a necesitar saber probablemente más qué tipo histológico, qué inmunohistoquímica, qué marcadores tumorales, qué genes. Se va complicando. Es decir, estamos necesitando una cédula de identidad de ese tumor cuando vamos a empezar tratamiento. Hay otra cosa muy interesante que es dentro de esta bolsa de cáncer ginecológico, que es la edad. Los tumores, algunos son más frecuentes en una franja etaria, o sea, en una franja de edad específica, y fíjense, por ejemplo, el cáncer de endometrio, que en la mujer joven es muy poco frecuente, por abajo de los 30, por abajo de los 40 es rarísimo, mientras que arriba de los 55 empieza a aumentar, hay un pico alrededor de los 65 años. El cáncer de cuello uterino aumenta claramente una vez que que se inició la actividad sexual de un periodo posterior, más o menos 10 años, aumenta muchísimo, y luego la incidencia más o menos disminuye, pero se mantiene ahí, nunca baja completamente. Y el cáncer de ovario es completamente al revés, es muy raro, ahí existen los tumores en las niñas, pero son raros, y de otro tipo histológico. El cáncer de ovario epitelial típico, el nuestro, el de la mujer adulta, aumenta y la incidencia sigue aumentando. O sea, aumenta la edad y la incidencia sigue aumentando. Es el cáncer típico de la mujer mayor. Pero fíjense la distribución de edad totalmente diferente para patologías que también, que en teoría están en la misma zona. Y otra cosa súper interesante, y que nosotros lo conocemos muy bien, es la diferencia geográfica. Dónde vivimos nosotros nos va a afectar y va a determinar un patrón epidemiológico completamente diferente. Esto es Uruguay. En Uruguay el tumor ginecológico, el cáncer más frecuente es el cáncer de cuello uterino, esto es incidencia de por 100.000 habitantes, y el segundo es el ovario, el tercero el endometrio. Pero fíjense que con una diferencia bastante importante. Otro país de Latinoamérica, que es Bolivia, tiene una incidencia enorme, una frecuencia altísima de cáncer de cuello uterino que sobrepasa por lejos a todas las otras. El cáncer de ovario es el menos frecuente, mientras que en los países desarrollados lo que se ve es una baja frecuencia de cáncer de cuello uterino, una alta incidencia de cáncer de endometrio. Después vamos a ver un poco por qué. En Australia en particular, yo que estuve en varios congresos en Australia, el cáncer de cuello uterino se ha limitado y se ha bajado en base a la vacunación contra el HPV. Hay programas de detección, pero la vacuna contra el HPV determinó una incidencia tan baja de cáncer de cuello en la población global que no consiguen pacientes para los estudios, por ejemplo. Lo cual es una cosa que uno sueña que suceda en todos lados. Pero fíjense, completamente diferente. O sea, absolutamente diferente, y esto es estilo de vida, con circunstancias culturales y después otras intervenciones particulares como eso, de la vacuna contra el HPV. Es decir que en resumen, si uno habla de cáncer ginecológico va a incluir una enorme variedad de tipos de tumores
cuya frecuencia, cuyos tipos, va a variar de acuerdo a todo esto que vimos, sitio anatómico, el tipo, la edad de la paciente y dónde estamos viviendo, entre probablemente otras circunstancias. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es bichar, ver por arriba un poco lo más frecuente de nuestro medio, todo el otro se puede ver en algún momento si interesa particularmente, y ya digo, lo que sea acá que interese lo podemos profundizar también. Nosotros vamos a ver cuello uterino, ovario y endometrio en ese orden. Y vamos a arrancar con cuello uterino. Las particularidades que tiene el cáncer de cuello o el cáncer de cervix es, acá es el más frecuente de los cánceres, acá en nuestro medio, pero es prevenible, yo creo que ya todos lo sabemos. La mayoría de los casos que ya vimos de carcinoma escamoso se pueden prevenir si uno detecta precozmente el HPV, lo vamos a ver ahora, y en estadios tempranos es curable. Chau, no hay otra. Mientras que en estadio avanzado las terapias son agresivas, en general todos tienen efectos secundarios importantes. Hay pocos tratamientos para los tumores metastásicos, no es que no haya, pero hay pocos, es difícil. Es decir que si nosotros tenemos un tumor que se puede prevenir en su mayoría y se puede curar en estadios tempranos, todo nuestro esfuerzo tendría que ir dirigido a ir a eso. Y esta es la cuestión, el 75% de los tumores de cuello uterino son carcinomas escamosos que en su mayoría, no todos, porque siempre hay excepciones, pero en su mayoría están causados por el HPV, el virus del papiloma humano. El virus, como ustedes saben, se integra en las células, penetra, infecta. La infección por el virus está favorecida por el fumar, o sea que fumar también aumenta la probabilidad de desarrollar una infección por HPV y probablemente de un cáncer. Y este virus, después que se integra en las células, lo que hace es se duplica ahí adentro, provoca lesiones y un montón de años después hay transformaciones. El genoma del virus se integra en las células y produce transformaciones. Es decir, que nosotros lo que tenemos con el HPV es una secuencia que es la infección, la producción de lesiones que todavía no son malignas, son alteraciones, pero no son malignas. Parte de esas lesiones pueden evolucionar hacia una lesión maligna no invasora y parte de esas pueden evolucionar a un cáncer invasor. Esta secuencia que vemos acá, si nosotros vamos a esperar a tener síntomas, acá no pasa nada, no hay nada, no se produce nada. Los síntomas cuando aparecen, que son en general el sangrado, lo más precoz el sangrado, algún dolor, aparecen cuando ya hay un carcinoma invasor en general. Estas lesiones premalignas no dan síntomas en su mayoría. Es decir, que si uno va a esperar a detectar el cáncer de cuello uterino por síntomas, está, como se dice, en el horno, porque va a llegar tarde. Por lo tanto, el mejor tratamiento al día de hoy para esta enfermedad es la detección precoz de esto, todo esto acá atrás. Lo que sea de no invasor para atrás. Eso se puede hacer por PAP. Hay detección de HPV en nuestro medio, hay tipificación de HPV porque no todos los tipos del virus tienen el mismo riesgo. Esto se hace en nuestro medio, esta no es mi especialidad, pero en el Pereira Rosell hay un equipo que se dedica a esto y sé que en el país se está haciendo, sé que está accesible. Todo esto está accesible. PAP, colposcopía, hace años que está. La detección del HPV, que es ni siquiera, no voy a mirar si hay lesión, voy a mirar si hay virus. Es todavía más preciso. Todo esto está presente. Yo de esto no voy a hablar porque esto no es mi especialidad. A mí lo que me parece importante es que lo fundamental es enfatizar en nosotros mismos y en todo el medio que nos rodea, todo el mundo, amigos, familia, todo el paciente, todo, el control regular con el ginecólogo, que debería ser anual, salvo que el ginecólogo opine otra cosa. Y no importa la edad, no importa si es veterana. Yo no sé por qué, pero he estado viendo pacientes de 80 años y más con cáncer de cuello uterino que juran y perjuran que no tienen relaciones hace mucho tiempo. Es decir, que no sé qué está pasando. Pero lo que sé es que todo el mundo tiene que estar con el ginecólogo. Después vemos qué hacemos. Ustedes, la mayoría de ustedes están, la mayoría no, todo el mundo está familiarizado con el tema de la estadificación. La estadificación en realidad es una manera de uniformizar el reporte de la extensión. Es decir, que una vez que yo tengo un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, que ya no pude prevenirlo, que el tumor apareció, que está ahí, que ese diagnóstico, lo siguiente que tengo que hacer es decir, bueno, ok, ¿qué extensión tiene este tumor? A los efectos, yo digo, esto no es para repasar estadificación, a los efectos siempre vamos a tener estadios precoces y avanzados, con un punto de corte diferente. En el cáncer de cuello uterino, los estadios precoces son los tumores limitados, yo no sé si se ve bien, pero limitados al cuello uterino, con una extensión mínima extracervical, mínima, extracervical o ausente, o sea, cuello o un poquito para el lado, muy poquito, no otra cosa.
Mientras que hay tumores de estadio intermedio y en los estadios avanzados lo que tenemos es la salida del tumor desde el cuello hacia parametrio, hacia el cuerpo uterino, hacia órganos adyacentes y bueno, en metástasis a distancia en todo caso. Es decir que van a ver ahora que la diferencia de tratamiento no es tanto 1A, 1B, eso sí se ve en los estadios precoces, pero es avanzado y precoz. El estadio tiene un valor pronóstico, porque la probabilidad de sobrevivir sin enfermedad y de sobrevivir global es mucho mayor en estadios precoces. Fíjense ustedes, acá arriba esto es sobrevida proporcional en meses. O sea, ya es algo que todos sabemos, cuanto más avanzado, el pronóstico es más complejo. Es decir que todos seguimos apuntando a un diagnóstico precoz. Si no lo pudimos encontrar precoz, vamos a hacer todo lo posible, y ahí entramos oncología médica y todo lo demás. Pero la idea es intentar que se diagnostique la mayor cantidad de casos en estadios precoces. Y el estadio también va a determinar va a determinar básicamente el tipo de tratamiento de base. La cirugía es la base de los tratamientos de los estadios precoces, básicamente todos los tumores. Sigue siendo la cirugía algo básico. En el cuello uterino está limitada porque son tumores que tienen que ser chicos, limitados al cuello y con un montón de condiciones. Todo lo que no puede hacer la cirugía lo va a hacer los otros tratamientos, radioterapia y quimioterapia, pero cuando la cirugía puede intervenir y puede extraer, puede resecar el tumor completamente y exitosamente, esa es la mejor circunstancia. En el cáncer de cuello uterino, las bases del tratamiento que tenemos nosotros son estas de acá. La cirugía está con un porcentaje que es relativamente chico, porque en nuestro medio hay un gran porcentaje que se diagnostica en estadio avanzado. Si no es cirugía, radioterapia, y después las terapias sistémicas, que esa es mi área, que son la quimioterapia y terapias dirigidas. Uno tradicionalmente se refiere a quimioterapia como el tratamiento sistémico, pero en realidad con la aparición de los nuevos tratamientos, yo creo que este es el nombre que va a quedar, tratamiento sistémico, es decir, un tratamiento que llegue a todo el cuerpo, que es un nombre más apropiado. Pero bueno, estos son nuestras bases, cirugía, radioterapia y los tratamientos sistémicos. Vamos a ver un poco, ya que estamos dividiendo en estadios precoces y avanzados, en los estadios precoces. Y lo que vamos a hacer hoy es un sobrevuelo del tema. En el cáncer de cuello uterino precoz, la cirugía básicamente va a tener un concepto claro. La cirugía va a ir a tratar de sacar toda la enfermedad, por lo tanto, tienen que ser tumores no voluminosos. Cuando el tumor se hace voluminoso, la cirugía no tiene buen control y se necesitan tratamientos posteriores después que aumentan mucho la morbilidad. Los tumores no pueden ser muy voluminosos, idealmente no deberían tener evasión del cuello, porque cuando hay evasión del cuello a la cirugía se le complica. Y sin evidencia de extensión, porque si hay extensión fuera del cuello y yo lo que hice fue hacer una cirugía del cuello, estoy dejando enfermedad por detrás y no tiene mucho sentido. El objetivo de la cirugía en el cáncer de cuello uterino precoz es extraer, resecar toda la enfermedad visible. Obviamente que pueden quedar células, obviamente que la anatomía después puede mostrar que no se pudo, pero la idea es extraer todo. Si yo pienso que no voy a poder extraer todo, no se opera. Se pasa directamente a radioterapia. Porque radioterapia se va a encargar de todos los otros casos de cáncer de cuello uterino precoz que la cirugía no pueda tratar. O sea, cada vez que no se puede hacer cirugía, va a caer inmediatamente a radioterapia. Y el objetivo de la radioterapia va a ser aplicar dosis establecidas de radiación en la pelvis con un refuerzo en el área del tumor si es que hay un tumor puesto. Después vamos a ver un poquitito más con detalle. La cirugía cuando se hace puede ser diferente, porque para extraer toda la enfermedad puedo requerir más o menos extensión de procedimiento. Ustedes habrán visto muchas veces conizaciones del cono. El cono es una cirugía muy frecuente con lesiones muy chiquitas, lesiones no invasoras, lesiones muy limitadas. En ese caso se puede hacer una conización. Cuando hay una invasión en general se procede a la histerectomía, y si hay una enfermedad mayor, más voluminosa o con más riesgo o con sospecha de extensión, la cirugía va a ser más extensa y va a comprender ya todo, todo el aparato, todo lo que es el aparato genital superior, es decir, el útero, las trompas, los ovarios, secciones de parametrio, probablemente secciones de vagina superiores y eventualmente ganglios también. Hay toda una corriente nueva en cirugía oncológica, que son las cirugías mínimamente invasivas y las cirugías conservadoras de fertilidad. Esas van a ver ustedes que se discuten en
casos muy seleccionados porque todavía no hay demasiada experiencia en la mayoría de los casos. En cuanto a la radioterapia para el cáncer de cuello uterino, muchos de ustedes ya deben estar familiarizados con la radioterapia externa, que es la radioterapia más común. Son rayos X de una fuente externa, es un acelerador lineal, un aparato que de repente muchos habrán visto. Es similar a la radioterapia que conocemos la mayoría de los pacientes, de la gente que estamos vinculadas, porque por ejemplo en cáncer de mama es súper común. La mayoría de las pacientes con cáncer de mama y el equipo tratante conoce la radioterapia que se administra en estos casos, radioterapia externa, como estamos viendo ahí, es una fuente externa. En cáncer de cuello uterino y además aparece la braquiterapia, que es un procedimiento diferente, son rayos, acá faltó, son rayos gamma de una fuente radiactiva, que puede variar, cesio, iridio, que se coloca en vagina, es un procedimiento súper complejo, en el cual la paciente está acostada, se coloca un aplicador, eso se coloca bajo anestesia si va al útero, y se colocan las fuentes, en la cúpula vaginal, en el útero si hay útero. Esto es un procedimiento totalmente diferente. En el Uruguay ha habido un adelanto importante y los equipamientos son muy nuevos. Es decir, que se avanzó muchísimo en los últimos años. Pero esta combinación de radioterapia externa y braquiterapia es muy típica en cáncer de cuello uterino, no en otros tipos de cáncer ginecológico. Para hacer la radioterapia, yo no soy radioterapeuta, yo los veo, los voy cada tanto, los visito en el Pereira, miro a ver qué hacen, y esto es totalmente diferente a oncología médica. Yo lo que hago es calcular dosis, son cuentas, cálculos. Ellos tienen toda una otra cosa, porque lo que tienen que hacer es calcular mediante procedimientos de computadora y adquisición de imagen y cosas, los cálculos de las dosis es impresionante. Ellos calculan por procesos que yo no sé explicar, con imágenes que toman, simulan la aplicación, y cuando termina la planificación queda algo como esto que ven acá, que son todos colores. Estos son las dosis que ellos planifican administrar con los campos que han diseñado. Y nuestro papel, el papel de oncología médica, de los tratamientos sistémicos, en el cáncer de cuello uterino precoz, afortunadamente es muy secundario. Nosotros no intervenimos salvo acompañando a la radioterapia, porque en muchas situaciones la combinación de radioterapia con quimioterapia es más efectiva que la radioterapia sola. La quimioterapia con básicamente cisplatino, se puede usar alguna otra cosa, pero básicamente cisplatino, lo que hace es sensibiliza a las células y mejora el resultado de la radioterapia. Es decir que cuando nosotros intervenimos en cáncer de cuello uterino precoz, cuando se hace radioterapia, y vamos a hacer una combinación, vamos a hacer una combinación que es radioterapia, que se hace, ustedes saben, lunes a viernes, la radioterapia externa, hay pausas, y un día de eso se administra una quimioterapia que es cisplatino a muy baja dosis, una vez por semana, que se tolera en general muy bien, hasta un máximo de 6 vamos nosotros, pero que es totalmente secundario, o sea, acompaña la radioterapia. El protagonista cuando se hace este tratamiento es la radioterapia. En el cáncer de cuello uterino precoz, ustedes vieron, los bases son la cirugía y la radioterapia. A veces van solas, a veces pueden ir juntas. Puede suceder que la cirugía haya logrado un control completo y por lo tanto se hizo la cirugía, se logró extraer todo el tumor, se lograron buenos márgenes, estamos satisfechos, pasa a control. Puede ser que no se pudo operar, pero yo le hice una radioterapia, frecuentemente acompañada por quimio, pero hice radio, controlé la enfermedad, la paciente no tiene evidencia de enfermedad, pasa a control. A veces puede suceder que la cirugía intentó, le pareció que podía, pero no, la anatomía patológica o la evidencia demuestra que hay riesgo, hay márgenes positivos, hay circunstancias que me hacen pensar que después de la cirugía puedo tener problemas, por lo tanto, lo que se hace es radioterapia. En esos casos se hace cirugía, luego radioterapia y luego control. Es decir, que podrían combinarse en algunas situaciones. Cuando tenemos estadios avanzados de cáncer de cuello uterino, es otra historia. Porque en realidad yo lo que tengo es una enfermedad extendida locorregional, donde yo no voy a operar, yo no estoy pensando en operar, cirugía, salvo alguna cosa, no puedo. Y entonces lo que voy a intentar hacer es un tratamiento regional lo mejor posible. Eso es radioterapia alta dosis, quimioterapia acompañando, braquiterapia, la mayor dosis de radioterapia localizada que pueda administrar. Y puedo tener una enfermedad que es recurrente, es decir, que reaparece tras un tratamiento local, o una enfermedad metastásica donde yo no puedo ya usar radioterapia, y ahí entra oncología médica con las combinaciones. Es decir, esta situación de cáncer de cuello acá me faltó avanzado, es otra historia.
Los tratamientos sistémicos de combinación en el cáncer de cuello uterino avanzado son así, enfermedad que no pude controlar por otros medios. En general es poliquimioterapia basada en platino, la combinación más frecuente es cisplatino o carboplatino y un taxano, no tiene una duración fija y los resultados son diversos. Lo malo del tratamiento sistémico en cáncer de cuello uterino avanzado es que la enfermedad avanzada es difícil de controlar. No es que no se pueda. Todos tenemos pacientes en los cuales la enfermedad se controló, yo tengo unos cuantos y eso es buenísimo, pero no podemos predecir los resultados, no sabemos qué va a pasar y muchas veces es muy difícil de controlar. Lo bueno es eso, muchas veces hay casos que responden bien y además están empezando a aparecer nuevas terapias que son las perspectivas que tenemos nosotros. Las perspectivas que tenemos en tratamiento vienen por otro lado completamente diferente, vienen por inmunoterapia, vienen por identificar moléculas blanco que van a determinar nuevos tratamientos. Eso ya está llegando a nuestro medio. Falta mucho por saber todavía porque no se ha podido determinar claramente un tratamiento específico como por ejemplo para el HER2 en mama. Todavía no, pero se está viniendo y viene por acá. Otra perspectiva está en todo lo que es la tipificación del HPV en los estadios precoces para irnos más atrás y no tener que llegar a estas cosas. O sea que en suma del cáncer de cuello uterino uno puede decir que va a estar enfatizando prevenir o detectar precozmente, claramente, y luego intentar un tratamiento que tiene que ser coordinado, que tiene que incluir a varias especialidades y que va a presentar un montón de desafíos en la mayoría de los casos. Vamos a ver un poco cáncer de ovario, que es el segundo tumor más frecuente acá en nuestro medio. Pero a diferencia del cáncer de cuello uterino, no es un tumor que yo pueda prevenir claramente. Puede ser curable en estadios tempranos, pero hay mucha área gris. Para empezar, hay una parte de estos tumores que puede ser de origen hereditario, pero la mayoría no lo son. 75% de los pacientes no tiene nada, ningún antecedente, no sabemos muy bien por qué, pero hay un porcentaje que sí. Este porcentaje chico, más o menos chico, que puede llegar al 25%, importa mucho porque en parte se puede actuar sobre la familia y en parte porque puede asociarse a unas mutaciones que ustedes ya deben conocer, que son los genes BRCA, otros genes también, pero los genes BRCA, que puede tener una importancia en el tratamiento, como vamos a ver después. Es decir, es importante cuando uno se acerca al cáncer de ovario saber si esta paciente tiene una probabilidad de tener una predisposición hereditaria o no por esta cuestión. Cuando nosotros nos referimos al cáncer de ovario, estamos hablando del cáncer de ovario epitelial, que es el cáncer de ovario de la mujer adulta. Hay otros tumores, la niña, esto no es el caso acá. Los tumores epiteliales, como vimos, la mitad son del tipo seroso, y después hay otro montón de tumores de tipos histológicos menos frecuentes, pero la mitad son adenocarcinomas de tipo seroso, totalmente diferente a lo que vimos en cáncer de cuello uterino. No se puede prevenir, la mayoría de los casos no se puede prevenir, no tenemos una estrategia clara. Lo que sí sabemos es que, curiosamente, la mayoría de los cánceres de ovario no se originan en el propio ovario, sino que se originan en la trompa. Esto es algo muy raro. En unas lesiones que se llaman STIC, que son las lesiones intraepiteliales de la trompa, que por alguna razón están ahí, están en el ovario y luego se manifiestan como tumores de ovario, pero que se originan en la trompa. La única estrategia conocida de prevención de cáncer de ovario es en las mujeres que son portadoras de estas mutaciones, BRCA1, BRCA2, que como ustedes ven acá tienen un riesgo aumentado, muy aumentado con respecto a la población general de cáncer de ovario. En esas mujeres se propone una anexectomía bilateral a los 40 años, o una vez completada la paridad. Esta es la única estrategia conocida de prevención, pero va a afectar a un porcentaje muy chiquito de la gente. Y entonces, en realidad, no es una cosa que uno pueda aplicar en masa. No tenemos claramente una estrategia de prevención conocida. Y vamos, por lo tanto, el diagnóstico precoz es nuestra única oportunidad. Estadios precoces de vuelta. Cáncer de ovario va a tener estadios precoces que son limitados al ovario, limitados a los dos ovarios de repente, o una evasión muy limitada de la trompa. Y luego estadios avanzados porque rápidamente el cáncer de ovario se disemina por vía peritoneal. De vuelta, siempre es la misma historia. La posibilidad de éxito en el tratamiento va a estar relacionado directamente al estadio en el sentido de cuanto más precoz, más probabilidad de éxito voy a tener yo. Avanzado es mucho más difícil. Los estadios avanzados son de difícil tratamiento. Siempre hay cosas para hacer. A ver,
pero es más difícil, mucho más difícil, y los resultados nunca son tan buenos. Entonces, si yo quiero detectar precoz, este tumor no da síntomas, este tumor no hay una estrategia de prevención, la única estrategia que se probó y que se ha intentado es la ecografía transvaginal. Se propone en las portadoras de alteraciones genéticas de los tumores BRCA, y en realidad en el resto no sabemos. Yo creo, pero es una opinión súper personal que no es extrapolable, que la ecografía transvaginal se podría hacer de rutina a todo el mundo, no es un procedimiento mínimamente invasivo, pero en realidad hay que discutirlo caso a caso con su ginecólogo, y lo que es importante es tener en mente que esta enfermedad existe, que puede estar ahí. Yo creo que es lo más importante. Cuando uno se va a las bases del tratamiento, fíjense la diferencia, acá radioterapia no tiene casi ningún papel. Puede aparecer alguna cosa esporádica en alguna situación muy particular, pero es básicamente cirugía y el tratamiento sistémico. Y esto es, vamos a ver ahora, el cáncer de ovario precoz se va a tratar con cirugía más menos quimioterapia, y cuando los casos avanzados adquieren más relevancia los tratamientos sistémicos. Esto lo vamos a ver ahora. Para el cáncer de ovario precoz. El cáncer de ovario precoz, el tratamiento básico es la cirugía, básico. Es lo más importante por lejos. El objetivo de la cirugía es extraer toda la enfermedad visible, eso se denomina citorreducción completa, y cuando eso se logra, los resultados a largo plazo son siempre mejores, para lo cual se precisa equipos con mucha experiencia, y dejar de operar cualquiera un cáncer de ovario, sino que sean equipos especializados los que concentren la operación, porque los resultados se sabe que así son mejores. Esta operación es una operación grande, es una exploración enorme, y se lleva útero, ovarios, trompa, en general ganglios también, el epiplón, y a veces también el apéndice. No son operaciones fáciles de hacer, y la exploración muy cuidadosa es básica en esta cuestión. Es decir que la idea es de vuelta, concentrarlos en los equipos con experiencia. Nosotros, oncología médica y la quimioterapia, no siempre vamos a aparecer ahí, porque cuando se plantea la quimioterapia es adyuvante, es posoperatoria, se plantea en algunos casos particulares, cuando hay una enfermedad limitada fuera del ovario, en algunos tipos histológicos, y la quimioterapia acaba a complementar a la cirugía. El aporte en sobrevida, el aporte a largo plazo en el cáncer de ovario precoz es bastante modesto. Sí, en los casos seleccionados ayuda, pero los casos son seleccionados. Son combinaciones, también de vuelta, carboplatina o paclitaxel. En cáncer ginecológico siempre va a haber, en general, un platino y un taxano. Ustedes van a ver siempre esa combinación. Y se plantea de 3 a 6 ciclos cada caso en particular, pero con un papel totalmente secundario. Es decir, esto es un resumen de eso. Una cirugía extensa, un equipo con experiencia, una cirugía radical agresiva que se lleva todo lo que ve, esa es la base del tratamiento. Y una quimioterapia limitada, complementaria, combinando fármacos cuando yo quiero agregarle a esa cirugía. Mientras que en el cáncer de ovario avanzado es otra historia, porque en realidad esta enfermedad puede ser una recurrencia tras un tratamiento que pretendió ser curativo, o puede ser un debut como enfermedad avanzada, pero lo que tengo como siempre presente acá es que tengo una enfermedad más extendida que va a ser más difícil de controlar, y no siempre es posible la cirugía acá. A veces puede ser y a veces no. Entonces el tratamiento sistémico se hace mucho más importante. El tratamiento acá de repente no tiene un fin claro, no son 3, 6 ciclos, porque yo no sé qué va a pasar. Entonces, en realidad, lo que pasa habitualmente es que si uno tiene éxito, uno controla la enfermedad, el cáncer de ovario avanzado no es curable, es decir, que va a volver. Esto es clarísimo. Entonces, yo voy a tener un tratamiento, va a haber una remisión, va a volver la enfermedad, voy a intentarlo de vuelta. Si tengo suerte, como pasa, no tan poco como uno espera, pasa bastante más frecuente. Uno logra una remisión, luego vuelve, y eso pasan años y uno está en esa. Entonces, el tiempo libre de tratamiento, el tiempo que uno puede proporcionar sin tratamiento, donde la persona no tiene que ir, la mujer no tiene que ir a hacerse las quimioterapias, va y viene, eso en sí es un objetivo que puede ser un objetivo en sí mismo, y es muy importante. Tiempo libre de quimioterapia, uno dice, esto en otros tumores capaz que no se presenta, pero acá es una cosa re importante. Y obviamente, como todos los tumores avanzados, la calidad de vida es la prioridad. Entonces, acá fíjense qué diferencia. La cirugía acá, bueno, voy a ver si puedo extraer toda la enfermedad, va a ser extensa, si no, puede ser limitada, si no, puede ser que nunca haya cirugía. El tratamiento sistémico puede ser el primer tratamiento o combinarse con cirugía, a veces va solo.
porque a veces no hay un papel para la cirugía. Y de vuelta, siempre trabajar en equipo, apoyarse, compartir, es re importante. Uno solo acá no puede hacer nada. Esto es como una especie no es un algoritmo, pero una especie de idea para que ver cuando uno tiene un cáncer de ovario avanzado, ¿para dónde va? Básicamente, si lo puedo operar, se va a operar siempre. Eso siempre así. Si puedo operar y yo espero sacar todo, siempre se va a operar. Y luego va a haber siempre terapia sistémica. Si no se puede operar de entrada, puede ser que intente hacer una quimioterapia y ver si lo convierto en operable, y después más terapia, o no lo puedo operar y continúo con un tratamiento sistémico. Las particularidades de este tratamiento acá es que en realidad la quimioterapia se parecen siempre las mismas. Un platino y un taxano, o eventualmente otro fármaco que es la adriamicina liposomal. Esos son en general los primeros entradas. Uno va a ir hasta 6 ciclos. Acá las quimioterapias son más largas. En otros tipos, en otras combinaciones puede ser diferente, pero cuando uno está usando un platino, que es básico acá, está usando un máximo de 6 ciclos por bloque de tratamiento. Y esto es muy importante porque en cáncer de ovario, a diferencia de otros tumores, uno define la sensibilidad al platino. Platino sensible, platino resistente, eso va a definir terapias, va a definir pronóstico. Mientras responde al platino, se trata con platino; cuando no responde al platino, hay otros tipos de terapia. Y han aparecido y están a nuestro medio las terapias dirigidas, el bevacizumab y los inhibidores PARP. ¿Qué son? El bevacizumab, un antiangiogénico, que seguramente la mayoría de ustedes ya están en contacto con ellos por alguna u otra razón. Si están en contacto con oncología, es el Avastin. Es un antiangiogénico que se usa intravenoso, que se usa combinado con quimioterapia y de mantenimiento, y en realidad esto es en casos seleccionados, porque no hay un aporte muy importante. Hay un aumento de la sobrevida libre de progresión, hay algunos, pero el aporte no ha sido muy importante. Mientras que los inhibidores PARP han aportado en el último tiempo el mayor beneficio conocido. Todo lo que aporte, a ver, cuando uno dice aporta poco, bueno, todo lo que ayude lo voy a tratar de usar, pero uno va a tener que seleccionar, porque las terapias son costosas, la mayoría ya no está cubierta por los prestadores y tienen efectos secundarios potencialmente serios, por lo cual tiene que seleccionar bien a los pacientes. Hay pacientes que pueden ser candidatas a tratamiento con Avastin, con bevacizumab, y hay pacientes que pueden ser candidatas para el uso de inhibidores PARP después de quimioterapia. Estas son pacientes portadoras de mutaciones BRCA, ¿se acuerdan lo importante de definir ese estatus? Y en las pacientes que responden bien al platino sensible. En esa población de pacientes, que es una población limitada, puede haber un papel para estas terapias que ya están en nuestro medio las dos. Las perspectivas por el cáncer, en el cáncer de ovario, van por el tema de las terapias dirigidas, básicamente, y vienen por dos lados. La inmunoterapia, por un lado, que se viene con fuerza, pero todavía no ha desembarcado bien en cáncer de ovario, y los inhibidores múltiples, los tirosin quinasa, porque ya sabemos que inhibir un solo blanco probablemente no sea efectivo. Es decir, que lo que vamos a ver son o combinaciones de fármacos o fármacos que inhiben varios blancos a la vez. Esta es la perspectiva en tratamiento que se ve ahora. Y en diagnóstico está la clasificación molecular, que intenta definir grupos diferentes con diferente perfil genético, que tienen diferente comportamiento y que podrían tener un diferente tratamiento posible. Hay una clasificación actual, tiene 4 grupos, pero en realidad no tiene mucha aplicación clínica y se necesita más de estudio, pero algo se va a ir viendo por ahí en el futuro. Recordar siempre, calidad de vida es fundamental. En el cáncer de ovario avanzado, en cualquier momento del diagnóstico de todo, yo puedo determinar parar el tratamiento y salir de los tratamientos y pasar a un tratamiento paliativo sintomático. Siempre puedo hacer eso, siempre tengo que tener en la cabeza cuál es mi objetivo y no encarnizar la quimio, millones de cosas. Hay que tener un balance muy delicado y la idea es tener una relación muy fluida y un diálogo muy bueno, un diálogo bueno entre el paciente y el equipo de salud, porque así se definen mucho mejor los objetivos y se puede llegar a tratamientos adecuados. Y la conclusión de cáncer de ovario es que, a diferencia del cáncer de cuello, es difícil prevenir, es difícil diagnosticar precoz. Las bases del tratamiento: cirugía, tratamiento sistémico. Como vimos, precoz es la cirugía un rol central, y en el avanzado la cirugía y los tratamientos sistémicos que tienen mucho mayor protagonismo.
Y lo último acá, ese último pantallazo es cáncer de endometrio, que en realidad el cáncer de endometrio es mucho menos frecuente acá en nuestro país, si bien lo estamos viendo más, pero es menos frecuente. Es el más frecuente, el de los cánceres ginecológicos en los países desarrollados. Ustedes van a ver que en la literatura está lleno de estudios de cáncer de endometrio, para arriba y para abajo, cáncer de ovario también, pero en nuestro medio en realidad, el que más nos interesaría, que es el cáncer de cuello, se ven menos estudios. Cáncer de endometrio está presente, y hay una cosa particular que es, hay factores de riesgo conocidos. En parte podríamos llegar a prevenirlo porque se asocia a la obesidad, se asocia a la diabetes, hay un porcentaje de ellos que son hereditarios, creo que vamos a ver ahora, y ya no lo vemos, pero en la época que tamoxifeno se usaba ahí, se usaba en cáncer de mama sin control y no se sabía muy bien, está claramente establecido que el tamoxifeno se asocia a un riesgo de cáncer de endometrio. Es decir, que si yo pudiera actuar sobre todas estas cuestiones, bueno, por lo menos controlar, podría prevenirlo o podría diagnosticarlo precoz si es que estoy alerta. Pasa lo mismo que casi todo, es curable en estadios tempranos. Y si yo pudiera prevenir los factores que hacen que pasemos de las lesiones preneoplásicas como la hiperplasia al cáncer establecido, yo podría disminuir la incidencia o por lo menos podría detectarlo precozmente. El cáncer de endometrio hereditario es el mínimo, fíjense, el 5%, o sea que es poca cosa. Se ven pacientes más jóvenes y se ve, sobre todo se asocia al síndrome de Lynch, pero va a ser una minoría. La gran mayoría de las pacientes son mujeres en general con obesidad, muchas de ellas diabéticas, pero no todas, que nada, tienen un cáncer de endometrio que se denomina esporádico, es decir, no es hereditario. Para diagnosticarlo precozmente, en realidad el único síntoma que puede aparecer en estadio precoz es el sangrado genital, es la genitorragia, la metrorragia porque proviene del útero, y es re importante recordar y recordarnos a nosotros. Yo todavía escucho cada tanto, ay, yo volví a menstruar, eso no existe, o sea, tiene que quedar claro que la menstruación después de la menopausia no existe. Ningún sangrado genital después de la menopausia es normal hasta demostración de lo contrario. Existe alguna cosa funcional, pero no, hasta demostración de lo contrario. En la menopausia, un sangrado genital es anormal y se debe estudiar. Entonces, cualquier sangrado por vagina, tengo que ir a consultar. Familia, amigos, todos a consulta. Y esto de acá, que a mí me llama todavía la atención escucharlo, volví a menstruar menstruar, acá me faltó la S. La mujer, es que nosotros vivimos todo, para nosotros todo es complejo. La menopausia, que es algo muy, muy, muy traumático muchas veces, el tema de volver a tener menstruaciones, mucha gente me lo ha comentado como algo positivo, y volví a menstruar, pero volví a menstruar contenta. Bueno, no, no es así, y cualquier sangrado por vagina nos tiene que obligar a consultar. Yo vuelvo con la ecografía transvaginal porque no está previsto, no se sabe, no está bien establecido cómo hacer una detección precoz a escala masiva de cáncer de endometrio, pero la ecografía transvaginal es fácil, no invade, es el mejor medio de observar. Y entonces, en realidad, uno podría plantearse, ¿por qué no hacerle a todas las pacientes una ecografía transvaginal anual de control? Como a todas las personas, no pacientes, todavía no son pacientes, todas las mujeres, una ecografía transvaginal. Es algo que se ha discutido y que no está claro, pero que está bueno conversarlo con la ginecóloga. En el tema de prevención de cáncer de endometrio o de detección precoz, en realidad la ecografía transvaginal está recomendada anual a todas las pacientes que usan tamoxifeno, en todas las pacientes que tienen un riesgo hereditario conocido, o sea, las portadoras de estos síndromes de Lynch o de otros síndromes, y en pacientes mayores de 50, obesas y diabéticas, altamente recomendado, porque esas son las pacientes que tienen más riesgo. Pero claramente establecido es en estos dos grupos, tamoxifeno, riesgo hereditario. Yo le agregaría esta porque me parece importante. De vuelta, misma historia como todos los cánceres ginecológicos, estadios precoces y avanzados. El estadio precoz del cáncer de endometrio implica un tumor que está limitado al endometrio, a lo sumo está invadiendo un poquito el miometrio, capaz que llegó a invadir el cervix porque está al lado, pero bueno, es porque está ahí nada más, pero no ha tenido más extensión. Otros tipos de invasiones, invasión de ovario, invasiones extensas del útero, extensas de vagina, se convierten en estadio avanzado. El estadio es uno de los determinantes del tratamiento. Otro de los determinantes es el grado histológico, porque el grado histológico es otra medida de la agresividad de ese tumor, y acá en el cáncer de endometrio tiene un rol fundamental.
porque un montón de estos tumores que aparecen son en realidad de bajo grado o de grado intermedio, es decir, que tienen menor posibilidad de extensión, es decir, que uno puede tratarlos de una manera un poco más conservadora sin tanto peligro. Y de vuelta, el tipo histológico va a determinar también tratamiento, porque recordando, la inmensa mayoría son adenocarcinomas de tipo endometrioide. De estos, un montón de estos son de grado bajo o intermedio, que pueden tener un tratamiento más conservador, mientras que esta proporción de carcinomas serosos, células claras y otros son subtipos más agresivos que se tienen que llevar quimioterapia en la mayoría de los casos. Es decir que el tratamiento final va a depender del tipo histológico, del estadio, del grado histológico. Esa combinación de factores va a determinar el tratamiento final. La base del tratamiento acá, fíjense cómo cambia. Esto está mal, esto es endometrio, no es cáncer de cuello. Las bases del tratamiento del cáncer de endometrio son mucho más. Hay cirugía, hay radioterapia, hay tratamientos sistémicos de quimio y terapias dirigidas, pero aparece la hormonoterapia, porque a diferencia de los otros tumores, son todos tumores ginecológicos y sin embargo los otros no tienen casi ningún impacto hormonal, mientras que el cáncer de endometrio puede ser, en una gran parte de los casos, tratado con hormonoterapia o puede ser sensible a las hormonas. Vamos a repasar un poquitito la cirugía, los tratamientos. El cáncer de endometrio precoz, cuando uno va a operar, la cirugía es la elección si está limitada al útero, siempre es de elección. Si yo puedo, como todo, si yo puedo operar, opero. Y la extensión de la cirugía claramente va a depender de la extensión del tumor también. La idea ha sido, en los últimos tiempos, tratar de limitar las cirugías radicales, pero no comprometer los resultados finales. Pero de vuelta, si es precoz, se va a una cirugía seguro. Radioterapia, de vuelta, es la misma historia que vimos para cáncer de cuello uterino. Hay radioterapia externa, hay braquiterapia, mismo, es igualito. Y de vuelta, como pasa en cáncer de cuello uterino, puede ser que haya una cirugía sola. Si yo consideré que no era para cirugía, va a ser una radioterapia. Puede haber casos que haya una cirugía y una radioterapia posterior, porque yo no pude controlarlo con la cirugía. A diferencia sin embargo, a diferencia del cáncer de cuello uterino, el impacto ¿se acuerdan que habíamos hablado que cuando va a radioterapia en general, bueno, puede acompañarse de quimio? Acá en los casos precoces la quimioterapia está discutida. Hay algunos trabajos, hay gente que lo está haciendo vuelta, pero la evidencia no es tan clara, o sea que la radioterapia podría ir sola. Y los tratamientos sistémicos que aparecen en estadios avanzados o en casos metastásicos son esas tres patas que vimos. Aparece la hormonoterapia, que cuando uno tiene casos metastásicos es de elección, en realidad. Primero uno determina si hay receptores hormonales, idealmente, ahora lo puede hacer, y si este tumor responde, es posible que sea hormonorespondedor, va a elegir una hormonoterapia. La hormonoterapia tiene la ventaja de la tolerancia mucho mejor, es vía oral, en general no nos da muchos problemas, no tiene efectos secundarios importantes y puede tener muy buenos resultados. Es decir, que en realidad si uno puede elegir y lo tiene disponible, va a elegir hormonoterapia. La quimioterapia, los mismos planes, muy parecidos a los planes de los otros tumores, un platino, un taxano. Esta quimioterapia se reserva para los casos en los cuales necesito rápida respuesta, o los casos que no responden a hormonoterapia, o cuando tengo enfermedad muy, muy, muy extendida que quiero controlar, o cuando, bueno, todas las situaciones en las cuales yo necesito una respuesta rápida o no me responde una hormonoterapia. Cuando yo tengo algunos tipos de tumor no responden, si tengo un endometrioide receptor negativo, no va a responder. Es decir, la quimioterapia va a estar ahí siempre, pero es como que están hormonoterapia y quimioterapia de alguna manera actuando a un mismo nivel. Y las terapias dirigidas, esto es nuevo, esto no es tan, o sea, no hay demasiados estudios, es bastante nuevo. En nuestro medio disponemos del pembrolizumab, la inmunoterapia, pero lo que se ha visto ahora es que los mejores resultados, cuando falla todo esto, son combinaciones de inmunoterapia con pembrolizumab y un inhibidor tirosinquinasa, son medicaciones nuevas, un inhibidor VEGF que se llama lenvatinib, que yo creo que no está acá en Uruguay. Son estos tratamientos terriblemente costosos, vamos de vuelta, vamos progresando hacia este tipo de tratamiento, pero este tipo de tratamiento ha demostrado actividad cuando los otros fallaron. Es decir, que nuestras perspectivas van por acá ahora. Si yo no lo puedo detectar, si tengo algo avanzado que no me responde a todo lo otro, yo todavía voy a tener más perspectivas de tratamiento. Y hay una cosa muy importante, que la mayoría de estas pacientes son
personas mayores, obesas y diabéticas, muchas de ellas. Es decir, que muchas ya tenemos comorbilidades por las cuales cuando uno se sienta a planificar un tratamiento tiene que tener muchísimo cuidado con los tratamientos sistémicos. Las perspectivas, como dijimos, van por el lado de la inmunoterapia y estos inhibidores múltiples, va por ahí, todo ese tema nuevo del tratamiento. Y en el diagnóstico también aparece el tema de la clasificación molecular, muy similar a lo del cáncer de ovario en el concepto, que necesita bastante más estudio por ahora. Parece que va a tener mayor impacto clínico que la del cáncer de ovario, que quedó en eso, pero todavía necesitamos más estudio. Por lo cual podemos decir que el cáncer de endometrio es el menos común de los 3 más frecuentes que vimos, y el tratamiento va a depender de varias cosas que vimos, del estadio, el grado histológico, y otras cuestiones. Tenemos que sospechar cáncer hereditario si la mujer es joven. Esto es re importante porque puede tener un impacto para ella y para la familia. Otra vez, cirugía básica, estadios precoces, radioterapia complementa, y nosotros, oncología médica, sus tratamientos sistémicos van a entrar en general en los estadios avanzados o metástasis. Entonces, si uno quiere hacer una conclusión, si fuera posible hacer una conclusión de cáncer ginecológico, este tema enorme, es que es un problema importante en nuestro medio definitivamente, que plantea un montón de desafíos a todos, a las pacientes, a su familia y todo el equipo de salud, que hay algunos que son prevenibles, que deberíamos apostar muchísimo más a tratar de prevenirlos y a detectar precozmente, en otros no se puede. Y yo insisto en esta cuestión, cuando nos sentamos en el consultorio a determinar qué vamos a hacer en el tratamiento, es un diálogo de paciente, equipo de salud, paciente médico, paciente familia médico, tiene que ser un diálogo, ahí se va a concertar lo que se va a hacer. Pero la idea es, si pudiéramos tratar de hacer algo, sería todas nosotras, regularmente en control ginecológico, todas nosotras, todas las mujeres, nosotras, familia, amigos, todas, porque con eso probablemente estaríamos impactando muchísimo y disminuyendo el número de casos de pacientes que va a tener que llegar a este tipo de tratamiento avanzado con nosotros. Bueno, este es mi mail, que quedo a las órdenes, cualquier cosa, cualquier interés, y a las órdenes para cualquier otra cosa que les interese profundizar después. Listo, voy a parar acá y paso, vuelvo. Bueno, la verdad que una exposición para nosotros, que en realidad somos pacientes de mama y no ginecológico, hay cosas que realmente nos quedaron más claras de lo que veníamos sabiendo. Hay solo 2 o 3 cositas que me quedaron para preguntar. Cuando hablas de cáncer de ovario y de la ecografía transvaginal, no es solo para cáncer de ovario, porque después dijiste que también es para detectar el cáncer de endometrio. Sí. La ecografía transvaginal en realidad ve muy bien los ovarios. Es el mejor medio para ver ovario, el medio no invasivo, ¿no? Y ve muy bien la línea endometrial. Es decir, que en realidad cuando uno hace eso tiene el 2x1. Uno hace una ecografía transvaginal bien hecha y tiene una información buenísima de los dos. No, está bien, porque cuando no tenés ovarios es solo para endometrio. Es solo para endometrio. Está, perfecto. Y una pregunta. Cuando tú hablaste de la quimioterapia, ¿también usan la adriamicina, que es la caída del pelo? Adriamicina liposomal se usa, que es una No es la misma. No, es otro fármaco. ¿Pero se cae pelo en la No, quimio? en general. No, en general no. Y una pregunta más, y después dejo que pregunten los demás. El bevacizumab, que es un medicamento que se trata para las pacientes, ¿eso no está incluido en el Fondo Nacional de Recursos? No, porque está incluido para el tratamiento, porque se usan varios tumores. Está para el cáncer de colon y alguno más que yo no sé, pero en cáncer digestivo sí. El tema es que en el cáncer de ovario mostró un beneficio en un grupo muy limitado de pacientes y no se admitió. Para cáncer de ovario no está incluido. Bárbaro, perfecto. Pero se recomienda esa medicación, ese fármaco. Es para algunos, el bevacizumab demostró beneficio en sobrevida en las pacientes que fueron sometidas a una cirugía y en las cuales no se pudo controlar completamente, citorreducción incompleta y estadios 3C. En ese tipo de pacientes podría haber un beneficio. Es un grupo chico. Bárbaro, gracias. Bueno, no sé si alguien doctora, más tiene... Desde Mujeres Celebran la Vida, obviamente agradecerle muchísimo y decirle a todos los estudiantes que están ahí todos con excelentes evaluaciones de su exposición, porque en realidad a ellos les sirve y en su propio trabajo y estudio, decirles que se está grabando y que toda la exposición va a estar
vamos a tener el video y la vamos a estar colgando y enviando el link a los correos que enviaron. Ahora está abierta el chat o el micrófono para las preguntas que quieran hacer. Nadie tiene preguntas. Bueno, Sin miedo pueden preguntar. pregunten nomás. ¿Sí? Esta oportunidad se va a dar muy poco tiempo. Digo, no, es muy difícil lograr tener una profesional con esta categoría a disposición de ustedes, chiquilines. Pregunten. Acá preguntan si el Fondo Nacional... ¿El Fondo Nacional cubre alguno de esos tratamientos? Excelente pregunta. No, no, todavía no, porque el fondo, yo no tengo nada que ver con el fondo, pero para autorizar los tratamientos, el fondo lo que quiere, o sea, la gente que asesora al fondo necesita evidencia que hay un efecto en sobrevida, un beneficio en sobrevida significativo, y en realidad, en muchos de estos casos, en realidad, muchas veces no hay beneficio en sobrevida. Lo que hay es un aumento de la sobrevida libre de progresión, por ejemplo, que claro, para uno, paciente o para uno, equipo de salud, es impresionante, porque yo no quiero solamente el tema de tiempo de vida. ¿Cómo estamos? Estoy sin enfermedad. Pero eso no ha sido un criterio de aprobación de medicación, o de esta medicación que además es muy variable, los resultados son muy variables, y por ejemplo en endometrio es muy reciente. Entonces, claro, y más en cuello uterino. Entonces, claro, yo creo que mucha de esta medicación, cuando aparezca y se vea beneficios, va a ser aprobada, pero todavía no, y va a demorar. Bien. Lo que pasa es que en realidad tenemos muy pocos casos. No es como el cáncer de mama, que tiene como son tantos casos los que hay, la medicación tiene más evidencia. Debe ser por eso también. A mí me pasó, por ejemplo, hace muy poquito, Pereira Rosell, una mujer de 43 años con un cáncer de cuello resistente a todo, que ella está muy bien. Entonces le pedí una detección de inestabilidad de los microsatélites en esa muestra, porque se sabe que esos tumores pueden responder a pembrolizumab, viene una inmunoterapia. Entonces llamé al laboratorio porque hay que hacer la detección primero de PDL1, y si el laboratorio me dijo que PDL1 no lo cubre, porque claro, como nadie no sabe qué va a pasar después, entonces claro, no se puede, no podemos hacerlo, y pasamos a hacerle microsatélite. Pero PDL, por ejemplo, ya ni siquiera lo cubre el propio laboratorio que vende la medicación, porque ya, claro. Tenemos todo ese problema. O sea que tenemos avance, pero no lo podemos usar. Todavía sí, falta, yo creo que falta evidencia. Me parece que falta más estudio para que podamos tener evidencia sólida que nos habilite a pedir esas cosas. Esas evidencias que tú hablas son solo en Uruguay. Si hay evidencias en otros países no nos sirven. No, es que nosotros nos basamos en estudios de todo. Acá no tenemos ningún estudio con esas drogas. Son estudios internacionales, o sea, toda la evidencia que tenemos son estudios internacionales. En la medida que estudios muestren que hay un claro beneficio de tal medicación, en esto uno puede empezar a pensar y se va a probar. Está bien, está bien. Estaban preguntando algo, Sonia, allí en el chat de la parte hereditaria, ¿puede ser? ¿De BRCA hereditario? Sí, ¿cómo se detectan las usuarias? Y en segundo, ¿en nuestro país, Uruguay, existe algún grupo de apoyo para aquellas mujeres que padecen? En realidad existe una red de pacientes oncológicos que Sonia, la tocaya, puede explicar mejor, porque desde Rivera tenemos Mujeres Celebran la Vida y alguno que otro más, pero hay a nivel nacional, en todos los departamentos, hay grupos de apoyo. Y Flavia pregunta justo cómo se detectan los usuarios. Lo de los BRCA, el BRCA se hace de dos maneras. Uno detecta mutación, porque es todo un tema enorme. Mutación genético. Mutación germinal, que es un estudio genético para las mutaciones, portadoras de mutaciones germinales, que es por un tema de saliva. O eventualmente sangre, pero se puede hacer con saliva. Y se puede hacer también la determinación en el tumor, que es la mutación somática. Hay un porcentajecito adicional que puede portar somático también. Es decir, que uno lo podría hacer de las dos maneras. A los defectos acá se hace de las dos maneras, o germinal o por saliva o sangre, o en el tumor. Acá preguntan si es solo para detectar la portadora de la mutación BRCA que no tiene enfermedad todavía, obviamente es saliva o sangre. Paola está preguntando ¿cuánto se tarda en detectar un cáncer ginecológico en general? Bueno, qué buena pregunta. La verdad es que no lo sé.
porque en realidad pasan, usted sabe, desde el momento en que se produce la carcinogénesis, digamos, hasta que aparece el tumor clínicamente, pasan años. Puede pasar muchísimos años, 10 años, una cosa así. Es decir, que no lo sé, no sé decir desde el momento de que podríamos detectarlo precoz, eso no tenemos cuantificado. En la medida en que, lo que estamos viendo es que en la medida que, por ejemplo, en mama se ha logrado, el porcentaje de diagnóstico precoz es mucho mayor, en la medida que las intervenciones se hacen, por ejemplo, lo de la mamografía, en la medida que la intervención se hace más intensa, se diagnostica precoz. En Australia pasó con el tema de la vacunación, que bajaron la incidencia y hay un programa de detección precoz también. Pero el tiempo, la cuantificación del tiempo es algo que yo creo que no es posible. No sé. Una pregunta, la vacuna para las chicas de 12 hasta 12 años, ¿es verdad? ¿Es obligatoria? La vacuna, que yo sepa, no es obligatoria. Está alta, y yo también yo era muy crítica del tema de las vacunas, porque con el tema de las vacunas no lo sé. Y sin embargo, después que uno ve los resultados de los lugares donde se hicieron vacunas, la verdad que es como que uno queda impresionado. La idea es vacunar niñas y ellos, los dos, niñas, niños, varones, mujeres, todo el mundo, porque esa sería la mejor manera de proteger. Y de prevenir, ¿no? Sí. Una prevención temprana, Doctora, una detección temprana. Tengo una pregunta. ¿Quién está preguntando? Perdón, que se Camila. Camila. Sí. Tengo una pregunta. Usted mencionó que el cáncer ginecológico no abarcaba el cáncer mamario. Yo quería saber qué probabilidad hay de que, por ejemplo, en la familia, la abuela paterna haya tenido cáncer de mama y posteriormente haya fallecido, y qué probabilidad hay que la nieta también lo pueda padecer. Mira, yo no hago esa parte, toda esa parte de hereditar, entonces es todo un área. Pero no te sé decir porcentajes, lo que sabemos es si vos tenés tu madre, tu riesgo es significativo. Cuanto más líneas para atrás te vayas, es como que el riesgo va cayendo. Es verdad, existe, pero va cayendo, no es lo mismo, no tiene el mismo valor. Tuve un abuelo con cáncer de mama, ok, no te cambia nada. Vos tenés, en teoría, que hacer lo mismo que hace la población general. Yo, que mi madre tuvo cáncer de mama, clarísimo. 10 años antes estoy empezando a hacer screening, porque eso es así. Pero para atrás, por ejemplo, mi madre tuvo, para atrás no había, creo que tenía una tía, por allá todo perdido, o sea, claramente hay un riesgo, existe, está ahí, pero no se puede cuantificar. Ahora, familiares de primera línea, eso ya es como que, ahí sí, eso es como que te abre. Si no, eso es como la población general, que todo el mundo debería estar haciéndose control, pero como la población general. Bien, tenemos 3 preguntas. Y creo que terminamos con esas 3, ¿verdad, sí. Sonia? Sí. Perfecto. Por ejemplo, en el cáncer de endometrio, ¿qué es menos frecuente? ¿Se puede vivir sin saber que está ahí? En el caso de aquellas mujeres que ya le han cesado la menstruación y refieren genitorragia, ¿cuál debería ser nuestra orientación? Yo tomo tamoxifeno, ¿tengo probabilidad de contraer cáncer de endometrio? Son las 3 últimas preguntas. A ver si me acuerdo. Primera, ¿podemos saber que está ahí? Sí, se estima que la mujer de 70 años, 75 años, ponele, ¿se acuerdan la curva del cáncer de endometrio? Que aumenta y después queda. Puede estar ahí porque un montón de esos son de bajo grado y no se detectan. En general dan síntomas, pero podría estar ahí. Ahora, la mayoría de los cánceres de endometrio dan síntomas, dan un poquito de sangrado, algo dan, porque crecen, inevitablemente crecen. Y crecen a una cavidad que además tiene salida. Entonces, no es como el ovario que está metido dentro del peritoneo, va a dar algo. La segunda pregunta era, ¿para qué me perdí? ¿Cuál era, Sonia? Es menos frecuente que se puede vivir. Bárbaro. Yo tomo tamoxifeno, tengo probabilidad de contraer cáncer de endometrio. Eso y es así. de ahora tengo otro, ¿los ovarios poliquísticos pueden formar un tumor maligno? El ovario poliquístico no es factor de riesgo conocido. No es un factor de riesgo aceptado. Antes se pensaba que sí, pero no es un factor de riesgo conocido, claro. Para el cáncer epitelial, el de acá, el conocido. El tamoxifeno es un tema re importante,
porque sí, en la vieja época, cuando tamoxifeno se usaba sin control, se vieron casos de cáncer de endometrio significativos. Sin embargo, con la recomendación actual de la ecografía transvaginal anual, yo no he visto nunca. Lo que uno puede ver es una hiperplasia endometrial, un aumento de la línea, pero uno ya está alerta. Entonces, yo no lo he visto. El riesgo existe, pero es muy poco probable si uno sigue las recomendaciones de control. Otra pregunta que me había olvidado. En caso de aquellas mujeres que ya le han cesado la menstruación y refieren Sí. genitorragia, Sí. ¿cuál debería ser nuestra orientación? La orientación es hay que hacer un examen ginecológico de abajo, o sea, como uno, viste, sistemático, rutinario, de abajo hacia arriba. ¿Está? Vulva, vagina, cuello, uno llega hasta el cuello. Si no hay nada ahí, uno procede a la siguiente exploración, que en general con una ecografía transvaginal uno ya tiene bien explorado todo el tracto, porque va a ver todo lo grande. Si no se vio nada en la exploración, uno va a ver el resto. Esa es la primera approach. Examen facilísimo para cualquiera, y lo siguiente es la ecografía transvaginal. Bueno, creo que cerramos las preguntas, ¿no, Sonia? Sí, perfecto. Creo que ya bueno, están preguntando. Hay varias preguntas, en todo caso, se las me las pueden enviamos. enviar y las hacemos llegar a la doctora, porque ya está terminando nuestro tiempo en Zoom. Así que, bueno, lo que nosotros... Ha sido una gran experiencia, y bueno, el cierre lo hace la colega Sonia de Montevideo. Muchas gracias. No, dale, Sonia, bien, bien. Simplemente agradecer, por supuesto, a la doctora Tercieff y a Roche por permitirnos hacer este Zoom, que realmente fue para nosotros, sobre todo pacientes de mama, muy aclaratorio, y me imagino que más aclaratorio para los estudiantes que están haciendo el curso. Así que más que agradecidos, y bueno, y esperemos que en algún momento volvamos a la segunda parte de lo que es la parte de cáncer ginecológico, que la verdad que no sabía que habían tantos tipos. Yo sabía cuello de útero y ahí me quedé, y ovario. Después no sabía que existían más en lo que es cáncer ginecológico. Así que más que agradecido. Muchísimas gracias, Verónica, y muchas gracias a Roche, que está Santiago allí, por toda la disponibilidad que tuvieron para darnos el Zoom. Así que nada más para decir. Sí, Verónica, ¿querés decir algo? No, mucho agradecí nomás la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Muy buenas noches.